Mientras continúan las tensiones en Oriente Próximo, las operaciones de Israel contra Hezbolá se han acelerado. En vista de la intensificación de los enfrentamientos entre Israel y las fuerzas proxy iraníes en las últimas semanas, la Fuerza Aérea Israelí ha atacado cientos de objetivos de Hezbolá en las últimas 24 horas, destruyendo miles de cohetes en el proceso. La destrucción de tantos cohetes fue un acontecimiento que casi paralizó al grupo respaldado por Irán. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. ¿Cómo llevó a cabo Israel esta operación crítica? Analizaremos juntos los detalles de los últimos acontecimientos y conflictos en Oriente Próximo. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para estar informado de nuestros contenidos. Anoche, las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, atacaron objetivos militares de Hezbolá en el sur del Líbano. Las FDI destruyeron miles de lanzacohetes que el grupo respaldado por Irán planeaba disparar contra territorio israelí, según informó el portavoz de las Fuerzas de Defensa, Daniel Agar. Los últimos ataques israelíes ocurrieron después de que aviones de guerra atacaran unos 180 objetivos en el sur del Líbano durante el fin de semana. Miles de lanzacohetes que se preparaban para atacar Israel fueron destruidos. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Proverbios 21:31. Las FDI también informaron que aviones de guerra israelíes derribaron un avión no tripulado que entró en el espacio aéreo israelí esta mañana al sur del Mar de Galilea, junto con otras 12 aeronaves no identificadas. Durante el incidente, sonaron sirenas en la localidad de Eliad, en los altos del Golán. El ejército dijo que el avión no tripulado volaba hacia el este, probablemente lanzado desde Irak, y entró en el espacio aéreo israelí desde Siria. El incidente no causó daños ni heridos. La resistencia islámica de Irak, apoyada por Irán, reivindicó la autoría del ataque con dron, afirmando que se llevó a cabo contra un objetivo en los altos del Golán a medianoche. Aviones de combate israelíes llevaron a cabo otra serie de ataques contra objetivos de Hezbolá en Líbano. Las FDI informaron que entre los objetivos había miembros de Hezbolá, así como docenas de depósitos de armas que albergaban misiles de crucero, lanzadores de misiles de precisión y otras infraestructuras. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27:3. El ejército también indicó que las imágenes de las secuelas de los ataques mostraban explosiones secundarias, lo que indicaba que un gran número de armas estaban almacenadas en las instalaciones. Mientras Israel lanzaba ataques aéreos masivos contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano y los cohetes apuntaban a comunidades en el norte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con los jefes de seguridad para discutir las próximas etapas de la lucha. Netanyahu se reunió con el jefe de las FDI, Herzi Halevi, así como con el secretario militar, Roman Gavman, y el jefe del Estado Mayor, Sachi Breverman. Posteriormente, se reunió con varios ministros de alto rango, incluyendo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz. En una declaración anterior, Netanyahu pidió al pueblo libanés que rechazara a Hezbolá, mientras Gallant advirtió que la organización terrorista aún no había visto toda la capacidad de las FDI. Durante una visita a una base de inteligencia israelí, Netanyahu afirmó que Israel seguirá golpeando a Hezbolá, enfatizando que nuestra guerra no es con vosotros, es con Hezbolá. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Las FDI dijeron que, durante el día, se habían disparado unos 300 cohetes contra el norte de Israel. Las sirenas sonaron repetidamente en Haifa, Saf y en muchas otras ciudades del norte. Aunque la mayoría de los cohetes fueron interceptados o cayeron en zonas abiertas, algunos impactaron viviendas y propiedades, hiriendo a al menos 2 personas.
El portavoz de la CFDI, el contraalmirante Daniel Agar, declaró que Hezbolá había planeado lanzar más cohetes, pero estos ataques fueron frustrados debido a la acción israelí contra la infraestructura del grupo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Mientras el país se prepara para un posible ataque a gran escala de pistoleros libaneses en las próximas horas, tras varios atentados en los últimos días, el portavoz de la CFDI, Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Agar, declaró que durante el fin de semana se dispararon unos 100 cohetes desde el Líbano contra el norte de Israel. En medio de los combates, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró consultas sobre cuestiones de seguridad con ministros y altos cargos de defensa. Agar añadió que podrían producirse nuevos cambios en las normas en función de la evolución de los acontecimientos y advirtió que podrían dispararse cohetes contra Israel en las próximas horas. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi peña, en quien confiaré. Salmos 18:2. Si hay algún cambio esta noche o mañana, lo actualizaremos inmediatamente. Es posible que se disparen cohetes y otras amenazas contra Israel en las próximas horas. Les pedimos que sigan las instrucciones del mando del Frente Interior. El general de división Tomer Bar, comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes, declaró que el ejército del país se encuentra en estado de máxima alerta. Las CFDI informaron que durante el último día el ejército había alcanzado aproximadamente 290 objetivos, incluidos miles de lanzacohetes e infraestructuras de Hezbolá. En la tarde del día anterior, siguiendo instrucciones de la Dirección de Inteligencia de la CFDI, el ejército israelí atacó aproximadamente 300 objetivos adicionales, incluidos miles de lanzacohetes e infraestructura de Hezbolá en diversas zonas del sur del Líbano. Durante una serie de ataques adicionales, las CFDI llevaron a cabo 110 ataques más contra objetivos terroristas, en particular contra lanzadores e infraestructura en varias zonas del sur del Líbano. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27:3. Las CFDI también informaron que, tras sonar las sirenas en la zona del Valle de Jezreel, se detectaron aproximadamente 10 cohetes que volaban desde el Líbano hacia territorio israelí. La mayoría de los cohetes fueron interceptados, pero también se encontró un cohete sin detonar en la zona. Israel está intensificando sus ataques contra las filas, los mandos y la infraestructura de Hezbolá, utilizando su ventaja militar y de inteligencia para dar un velado ultimátum al grupo libanés. Mientras el campo de batalla en la franja de Gaza se ha estancado, Israel ha dirigido su atención a la frontera libanesa y ha lanzado una serie de ofensivas agresivas que han devastado a Hezbolá, considerado peligroso por Estados Unidos. Los ataques con buscapersonas y radios de la semana pasada revelaron que Israel ha comprometido profundamente los sistemas de comunicaciones de Hezbolá, mientras que un ataque aéreo en Beirut, que mató a gran parte de la cúpula de la fuerza de élite Radwan de Hezbolá, demostró que las capacidades de inteligencia de Israel siguen poniendo al descubierto a los principales operativos del grupo. Porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 24. Estados Unidos presiona para que se llegue a una solución diplomática que acepte la retirada voluntaria de las fuerzas de Hezbolá a unos kilómetros de la frontera israelí y hacia una línea acordada tras la guerra de 2006. Este acuerdo lo hacen cumplir las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que no pueden mantener fuera a Hezbolá. Funcionarios israelíes afirmaron que las conversaciones habían llegado a un punto muerto y que se agotaba el tiempo para encontrar una solución que no fuera la guerra para detener los ataques transfronterizos de Hezbolá. Los funcionarios israelíes afirman que el aumento de los ataques es un nuevo enfoque del conflicto de casi un año de duración con Hezbolá. Aunque en un principio el conflicto tuvo como telón de fondo la guerra de Israel contra los hombres armados de Hamás en Gaza, cada vez ocupa más el centro de la escena. Decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera se han visto desplazadas por los combates.
El gobierno israelí recibe cada vez más presiones para que detenga los ataques de Hezbolá y permita regresar a sus hogares a los más de 50.000 residentes evacuados del norte. Israel lo considera una pérdida de soberanía. A principios de la semana pasada, lo añadió a sus objetivos de guerra oficiales. En una entrevista, el ministro israelí de Economía, Nir Barkat, declaró: "No podemos dejar el norte como está. No creo que Hezbolá se ofrezca voluntario para desplazarse al norte, así que tenemos otro capítulo de la guerra por delante. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Jehová da la victoria, Él derriba a los poderosos y exalta a los humildes". Salmo 75, 7. Los responsables israelíes se han mostrado cautos a la hora de declarar la guerra abierta a Hezbolá, pero afirmaron que el objetivo de atacar a altos dirigentes en el barrio de Dahiye, el bastión de Hezbolá en Beirut, era enviar un mensaje de que Israel no considera tales acciones escalatorias como una línea roja. Hasta ahora, Israel y Hezbolá han luchado bajo normas informales que determinan dónde pueden atacar los dos rivales, qué tipo de armas pueden utilizar y cuántos hombres armados deben morir. Los ataques en Dahiye van más allá de las llamadas reglas del juego. Si Nasrallah se recrudece, el precio que pagará en Beirut será muy alto, según declaró un funcionario, refiriéndose al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. No temáis, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16. El conflicto entre Israel y Hezbolá sigue intensificándose, con consecuencias devastadoras para ambas partes y una ausencia de soluciones diplomáticas claras. A continuación, presento un análisis y reflexiones clave basadas en el texto. Cambio estratégico de Israel. Israel ha adoptado un enfoque más agresivo en su lucha contra Hezbolá, lanzando ataques aéreos y asesinatos selectivos de líderes clave. Este cambio parece orientado a provocar un conflicto transfronterizo prolongado, donde ambos bandos sufrirían grandes pérdidas, pero sin una solución inmediata. Las reglas de enfrentamiento que regían este conflicto están siendo desafiadas, lo que indica un cambio en la dinámica del conflicto. Hezbolá y Gaza. Hezbolá ha vinculado su ofensiva contra Israel a los combates en Gaza, declarando que seguirá atacando hasta que estos cesen. Sin embargo, los intentos de alcanzar un alto el fuego han fracasado, lo que hace que la situación se estire peligrosamente. El grupo ha incrementado significativamente sus ataques, como lo muestran los más de 1.000 cohetes disparados desde el Líbano en los últimos meses, mientras Israel continúa sus contraofensivas. Implicación iraní. Irán juega un papel clave en este conflicto, usando a Hezbolá como una herramienta estratégica para proyectar poder y mantener a Israel en un estado de amenaza constante. Sin embargo, hay una dualidad en esta relación. Por un lado, Irán no desea que Hezbolá se involucre en una guerra total que podría debilitarlo. Por otro, sigue fomentando ataques limitados para presionar a Israel. Este juego estratégico asegura que, aunque la violencia aumente, Irán mantiene cierto control sobre la situación. Desafíos internos para Hezbolá. A diferencia de Hamás en Gaza, Hezbolá enfrenta desafíos internos significativos. Su base de apoyo en el Líbano no es tan sólida como la de Hamás en Gaza, y el entorno político y sectario en el país es mucho más complicado. Además, la influencia de Hezbolá ha disminuido en el sur del Líbano, afectando su capacidad operativa y su legitimidad interna. Perspectivas futuras. El conflicto actual plantea preguntas importantes sobre la capacidad de Irán para mantener a Hezbolá como una fuerza efectiva en el futuro. Si la situación se prolonga y Hezbolá se debilita, Irán podría perder una herramienta clave en su enfrentamiento con Israel. A su vez, Israel parece estar preparándose para una escalada en el frente norte, anticipando que el conflicto en Gaza podría disminuir en intensidad. El conflicto entre Israel y Hezbolá ha llegado a un punto crítico, con ambos bandos probando los límites de sus tácticas y estrategias, mientras Irán juega un papel detrás del escenario. La situación plantea riesgos significativos de una guerra a gran escala en la región, especialmente si no se logra una solución diplomática que estabilice la situación.
El análisis sobre la crisis energética en Líbano y su conexión con el conflicto entre Israel y Hezbolá revela un contexto complicado y multifacético que involucra tanto la infraestructura interna del país como los conflictos regionales. A continuación, se destacan algunos puntos clave. Crisis energética en Líbano. El colapso de la infraestructura eléctrica en Líbano, evidenciado por el apagón total anunciado en agosto de 2021, es un reflejo de la incapacidad del país para gestionar sus recursos energéticos debido a la inestabilidad política y económica. La falta de inversión en infraestructura eléctrica desde el final de la guerra civil y la dependencia de soluciones temporales, como los generadores privados y las centrales flotantes de Turquía, han contribuido a la actual crisis. Impacto del conflicto en Siria. La guerra en Siria ha tenido un impacto devastador en la economía libanesa. La retirada de fondos saudíes y de otros países árabes que buscaban presionar a Hezbolá y al régimen sirio de Bashar al-Assad debilitó enormemente el sistema bancario libanés, llevándolo a una crisis de liquidez. Esto afectó la capacidad del gobierno para importar combustible y mantener en funcionamiento su infraestructura energética, agravando la crisis. Hezbolá en medio de la crisis. A pesar de la situación interna crítica en Líbano, Hezbolá ha seguido siendo un actor clave en el conflicto con Israel. Sin embargo, surge la pregunta de si la debilidad del país contribuye a un debilitamiento de Hezbolá o, por el contrario, si la organización se está fortaleciendo en medio del caos, dado que sigue siendo una fuerza militar y política dominante. La falta de una infraestructura estatal eficaz puede incluso permitir que Hezbolá mantenga su influencia al llenar ciertos vacíos de poder. Conexión entre la crisis y el conflicto con Israel. La falta de electricidad y recursos básicos en Líbano crea un escenario caótico que podría limitar la capacidad del país de responder efectivamente a las operaciones militares israelíes. Al mismo tiempo, Israel podría aprovechar esta debilidad para ejercer más presión sobre Hezbolá en sus campañas militares, como el ataque preventivo mencionado. Sin embargo, la destrucción de infraestructura también podría tener efectos negativos a largo plazo en la estabilidad de la región. A medida que la situación en Líbano se deteriora, surge la preocupación de si Israel está perdiendo una oportunidad de ejercer presión sobre Hezbolá en un momento en el que el país vecino está en una posición de debilidad. Sin embargo, Hezbolá sigue siendo una amenaza significativa debido a su capacidad militar y su respaldo iraní. La combinación de la crisis económica, la falta de electricidad y la intensificación del conflicto con Israel sugiere un futuro incierto para Líbano, donde el caos interno podría beneficiar a Hezbolá en términos de poder, pero perjudicar al país en su conjunto. En resumen, la crisis energética en Líbano, derivada de problemas económicos y políticos, ha creado un entorno que tanto Hezbolá como Israel están explotando de diferentes maneras. La conexión entre estos factores internos y el conflicto regional es compleja, pero es claro que las tensiones seguirán aumentando si no se encuentra una solución diplomática. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.